La noche del 24 de abril del año 2007, el cielo sobre la frontera entre México y Estados Unidos se convirtió en un monstruo de viento y furia. Lo que comenzó como una tormenta aislada en tierras mexicanas se transformó, en cuestión de minutos, en un tornado de fuerza implacable. Su rugido atravesó el río Bravo, dejando a su paso un escenario de destrucción que marcó para siempre a dos comunidades hermanadas por la tragedia, Piedras Negras y Eagle Pass. Casas fueron arrancadas de sus cimientos, familias quedaron atrapadas bajo los escombros, y el mundo descubrió, una vez más, que la naturaleza no entiende de fronteras. Aquella noche, el viento escribió una historia de dolor, pero también de resistencia, cuyas huellas aún perduran en la memoria de quienes sobrevivieron. El nacimiento de la tormenta. El 24 de abril del año 2007 no comenzó como una jornada excepcional en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Para la mayoría de sus habitantes, fue un día cálido, húmedo y aparentemente rutinario, como tantos otros en primavera. Pero en lo alto de la atmósfera se estaban alineando piezas invisibles que, al encajar, darían origen a una de las tormentas más recordadas de aquella década. La frontera norte de México y el sur de Texas constituyen un terreno particularmente vulnerable a la furia de la naturaleza. A primera vista, es una región dominada por planicies abiertas, interrumpidas por ríos y pequeños asentamientos humanos. Pero para los meteorólogos, es un escenario propicio para el desarrollo de fenómenos violentos. El aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México asciende sin obstáculos por estas llanuras. Al mismo tiempo, masas de aire frío descienden desde las montañas rocosas y el altiplano mexicano. En la zona de contacto entre ambos sistemas, se producen contrastes de temperatura y presión que, en ocasiones, son capaces de engendrar auténticos monstruos atmosféricos. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquel día. Durante la tarde, los radares meteorológicos detectaron el nacimiento de una supercélula en territorio mexicano. Una supercélula no es una tormenta común. Es la élite de los sistemas convectivos, capaz de producir granizo del tamaño de pelotas de béisbol, lluvias torrenciales y, en condiciones extremas, tornados devastadores. Su característica principal es la presencia de un mesociclón, una rotación organizada en el interior de la nube, alimentada por corrientes ascendentes y descendentes que interactúan de manera compleja. El ambiente reunía los tres ingredientes clásicos de la inestabilidad atmosférica: humedad abundante, calor intenso y un fuerte cambio de vientos en altura. En los mapas de presión, los meteorólogos podían observar cómo las capas bajas arrastraban aire cálido desde el Golfo, mientras que en niveles más altos predominaban vientos fríos y secos que llegaban desde el oeste. La diferencia de dirección y velocidad entre esas corrientes creaba lo que se conoce como cizalladura del viento. Esa cizalladura es la que provoca que una corriente ascendente, en lugar de disiparse, comience a girar y a mantener viva la tormenta durante horas. En las primeras horas de la tarde, la supercélula mostraba ya un yunque perfectamente definido, extendiéndose sobre el horizonte como un presagio ominoso. Las descargas eléctricas iluminaban el cielo a plena luz del día, y en la base de la nube se distinguían formaciones irregulares que sugerían rotación. Era el preludio de algo mayor. Mientras tanto, en las comunidades de la frontera, nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. En Piedras Negras, la vida seguía su curso. Niños jugaban en las calles, comercios abrían como de costumbre, y, aunque algunos vecinos notaron la pesadez del aire y la oscuridad creciente en el cielo, nadie pensó que esa tormenta iba a convertirse en un fenómeno histórico. En Texas, al otro lado del río Bravo, las autoridades meteorológicas del Servicio Nacional de Meteorología ya estaban siguiendo con atención el sistema. Los modelos indicaban que las condiciones eran propicias para tornados, pero como ocurre tantas veces en la región, era difícil precisar dónde o cuándo se formaría el primero. La experiencia había demostrado que la frontera, aunque expuesta a tormentas severas, raramente era escenario de grandes tornados. Esa percepción de seguridad relativa jugó un papel decisivo en la sorpresa que vendría después. A medida que avanzaba la tarde, el mesociclón de la supercélula se intensificó. El radar Doppler comenzó a registrar señales de rotación más organizadas. Las corrientes de aire caliente ascendían con violencia, alcanzando alturas de más de 10 kilómetros, mientras que la rotación se hacía cada vez más definida.
Todo apuntaba a que, en cualquier momento, la tormenta podría engendrar un tornado. El proceso de gestación de un tornado es tan fascinante como aterrador. En las capas bajas, el aire húmedo y cálido se eleva rápidamente, mientras que en altura una corriente de aire frío lo empuja lateralmente. Este choque genera un cilindro invisible de rotación horizontal, como un rodillo de aire que gira paralelo al suelo. Cuando la corriente ascendente logra inclinar ese cilindro y hacerlo vertical, la tormenta comienza a girar sobre sí misma. Es el punto en el que el mesociclón puede dar origen a un embudo descendente. En Piedras Negras, hacia el final de la tarde, los primeros signos del desastre empezaban a hacerse visibles. Una nube baja, oscura y en rotación descendió lentamente de la base de la tormenta. Algunos testigos recordaron después cómo el cielo adquirió un tono verdoso, un color extraño que suele preceder a las tormentas más violentas. En cuestión de minutos, el embudo tocó tierra. Lo que hasta ese instante era solo una amenaza se convirtió en un tornado real, girando con una fuerza que pronto se clasificaría como de nivel EF3 en la escala Fujita mejorada. Eso significa vientos de más de 250 km por hora, capaces de arrancar techos, derribar muros y lanzar vehículos como si fueran juguetes. Ese fue el nacimiento del tornado que cambiaría para siempre la memoria de dos ciudades hermanas. El fenómeno no tardó en ganar fuerza, alimentado por la energía térmica acumulada durante el día. La supercélula, como una bestia hambrienta, absorbía calor y humedad del suelo, manteniendo viva la rotación y permitiendo que el embudo se expandiera. Los relámpagos caían con una frecuencia inusitada, iluminando el cono del tornado en destellos breves y espectrales. Los meteorólogos en Texas observaban atónitos las imágenes del radar. La rotación era intensa, con un eco en forma de gancho que dejaba claro lo que estaba ocurriendo. Sabían que, tras azotar a Piedras Negras, aquel tornado seguiría su marcha hacia el norte, cruzando el río y poniendo en riesgo a las comunidades del lado estadounidense. Pero en ese instante, el foco de la tragedia estaba en México. Y la Villa de Fuente, un sector densamente poblado de Piedras Negras, se encontraba justo en la trayectoria de la bestia. El nacimiento de la tormenta no fue solo un fenómeno meteorológico, fue el punto de partida de una cadena de sucesos que unirían a dos naciones bajo un mismo manto de dolor. La furia en Piedras Negras. El tornado había nacido. Un embudo oscuro, denso y giratorio descendió de la base de la tormenta con la precisión de una guillotina natural. En cuestión de segundos, la tranquila rutina de Piedras Negras se convirtió en una pesadilla viviente. La Villa de Fuente, una comunidad de calles estrechas y viviendas humildes, se encontraba justo en la trayectoria de la bestia. Lo que parecía imposible se materializó con un rugido ensordecedor, un cono de viento, tierra y escombros avanzando con una furia implacable. El sonido fue lo primero que muchos recordaron. Quienes sobrevivieron lo describieron como el estruendo de 1000 trenes pasando al mismo tiempo, un rugido grave y continuo que hacía vibrar el suelo bajo los pies. El cielo, teñido de verde y gris, parecía aplastarse sobre la ciudad. Algunos vecinos corrieron a refugiarse en sus casas, otros buscaron sótanos o habitaciones interiores, pero muchos no tuvieron tiempo. El tornado estaba allí, avanzando con velocidad, arrancando todo lo que encontraba en su camino. Las casas de la Villa de Fuente, en su mayoría construidas con bloques de concreto o tabique, no estaban preparadas para resistir vientos de más de 250 km por hora. Los techos se desprendían como hojas secas, los muros colapsaban, y lo que un minuto antes era un hogar, un espacio lleno de vida y recuerdos, se convertía en una montaña de escombros. En la avenida principal, un autobús escolar fue levantado del suelo y arrojado contra una barda. En las calles, automóviles giraban en el aire como juguetes en manos de un gigante invisible. El poder del viento era tan brutal que arrancó árboles de raíz y dobló postes metálicos como si fueran varillas. Las escenas de aquel momento quedaron grabadas en la memoria colectiva. María de los Ángeles, vecina de la zona, relató años después a un medio local cómo escuchó un ruido extraño, salió al patio y vio una nube negra girando que se acercaba con velocidad. Apenas tuvo tiempo de reunir a sus hijos y refugiarse en un pasillo interior cuando el techo se desplomó. Ella sobrevivió, pero al salir descubrió que toda su calle había desaparecido.
Los hospitales de Piedras Negras comenzaron a llenarse en minutos. Personas con fracturas, cortes profundos, golpes y heridas causadas por objetos lanzados como proyectiles llegaron en masa. El sistema de salud local, no preparado para un desastre de esa magnitud, se vio rápidamente rebasado. Los médicos trabajaban sin descanso, atendiendo a quienes podían y derivando a otros a ciudades vecinas. El saldo humano fue trágico. 3 personas murieron aquella tarde en Piedras Negras y decenas resultaron heridas. 3 vidas pueden parecer pocas frente a la magnitud de la destrucción material, pero cada una representaba una familia destrozada, una ausencia imposible de llenar. Las cifras oficiales posteriores dieron cuenta de la magnitud del desastre. Más de 600 casas resultaron severamente dañadas y más de 200 fueron completamente destruidas. En cuestión de minutos, cientos de familias quedaron sin hogar. El viento no solo arrasó paredes y techos, también se llevó pertenencias, recuerdos y proyectos de vida. Las autoridades locales enfrentaron un reto colosal. En medio del caos, las comunicaciones eran precarias. La tormenta había dañado líneas eléctricas y dejado barrios enteros sin luz. El suministro de agua potable se interrumpió en varias colonias. Los cuerpos de rescate, apoyados por voluntarios y vecinos, comenzaron a recorrer las calles en busca de sobrevivientes. Entre los escombros, la esperanza y la desesperación se entrelazaban. Cada grito de auxilio era seguido por el esfuerzo heroico de manos que removían piedras y tablas, intentando rescatar a quienes habían quedado atrapados. Uno de los casos más recordados fue el de una madre que, protegida bajo un colchón, logró salvar a sus 2 hijos pequeños. Cuando los rescatistas llegaron, los encontraron ilesos, aunque rodeados de restos de su casa colapsada. Ese tipo de escenas se convirtieron en símbolos de resiliencia en medio de la tragedia. El impacto psicológico también fue profundo. Para muchos habitantes de Piedras Negras, aquel tornado fue el primero que habían presenciado en su vida. México, a diferencia de Estados Unidos, no cuenta con un historial tan extenso de tornados devastadores y la preparación comunitaria era limitada. Los sistemas de alerta no funcionaron con eficacia y la población no tenía protocolos claros de qué hacer en caso de emergencia. El resultado fue un estado generalizado de shock, miedo y confusión. La villa de Fuente quedó irreconocible. Desde el aire, las imágenes mostraban un corredor de destrucción que atravesaba la comunidad como una cicatriz. Era el rastro característico de un tornado fuerte. Una franja de tierra donde todo había sido arrasado, rodeada por zonas donde apenas se apreciaban daños. Esa selectividad en la destrucción, una casa reducida a escombros junto a otra que apenas perdió algunas tejas, desconcertó a muchos, pero es parte de la naturaleza caótica de estos fenómenos. En las horas posteriores, las autoridades estatales y federales acudieron a la zona. Se declararon emergencias, se organizaron albergues temporales y comenzaron las labores de limpieza. Sin embargo, el dolor de quienes lo habían perdido todo no podía mitigarse con rapidez. Piedras Negras lloraba a sus muertos, atendía a sus heridos y enfrentaba la realidad de que su comunidad había cambiado para siempre. Lo que pocos sabían en ese momento era que la tragedia aún no había terminado. El tornado, alimentado por la energía de la supercélula, no se disipó tras devastar a Piedras Negras. Continuó su marcha inexorable hacia el norte, y en su camino se encontraba otra ciudad que sufriría de manera aún más brutal su furia: Eagle Pass, Texas. Pero antes de cruzar el río Bravo, la lección ya estaba escrita en el suelo mexicano. Piedras Negras había descubierto la fragilidad humana frente al poder de la naturaleza, y había dejado un testimonio imborrable de dolor y supervivencia. El cruce del río Bravo y la devastación en Eagle Pass. El tornado no conocía fronteras. Tras arrasar la villa de Fuente en Piedras Negras, la supercélula que lo alimentaba seguía viva, poderosa, girando en lo alto como un engranaje descomunal de nubes y relámpagos. El río Bravo, línea divisoria entre México y Estados Unidos, no era obstáculo para aquella columna de viento y furia. Como si se tratara de una sombra maldita, el embudo cruzó el cauce en cuestión de minutos, dirigiéndose hacia un nuevo objetivo: Eagle Pass, Texas.
Al caer la tarde, la comunidad texana comenzaba a sentir los primeros signos del desastre. El cielo se tornó de un gris profundo, con destellos verdes y morados que iluminaban las nubes. Muchos habitantes, acostumbrados a tormentas eléctricas propias de la región, miraban con inquietud, pero no con miedo. La mayoría no sabía que un tornado de gran intensidad se aproximaba a gran velocidad. El Servicio Nacional de Meteorología había emitido advertencias, pero no todos los hogares contaban con radios de emergencia o televisores encendidos para recibirlas. En cuestión de minutos, las sirenas comenzaron a sonar en algunos sectores, pero para entonces el embudo ya era visible desde las afueras de la ciudad. La primera zona en sufrir el impacto fue Rosita Valley, un área densamente poblada de casas prefabricadas y escuelas. Los tornados de gran fuerza suelen ser despiadados con este tipo de construcciones ligeras, y aquel no fue la excepción. En segundos, paredes enteras volaron como hojas de papel, y techos enteros se levantaron de los cimientos. Lo que había sido un barrio vibrante de familias se convirtió en un campo de escombros. Una de las escenas más dramáticas ocurrió en una escuela cercana. Aunque el edificio estaba vacío en ese momento, la estructura sufrió daños severos. El techo se desprendió parcialmente, y varias aulas quedaron destruidas. Para los padres de familia, la visión de lo que pudo haber sido una tragedia aún mayor quedó grabada en la memoria. De haber ocurrido el tornado unas horas antes, la catástrofe habría cobrado decenas de vidas infantiles. Pero no todos tuvieron esa fortuna. En Eagle Pass murieron 7 personas aquella tarde, víctimas directas del paso del tornado. Algunas fallecieron en sus casas prefabricadas, otras quedaron atrapadas bajo muros colapsados. Entre ellas se encontraba una familia completa que no logró escapar a tiempo. Para la comunidad, el golpe fue devastador: 7 sillas vacías en cenas familiares, 7 historias interrumpidas por la fuerza indomable del viento. Los hospitales de la ciudad recibieron una avalancha de heridos. Personas con huesos fracturados, traumatismos y cortes causados por escombros abarrotaron las salas de urgencias. El personal médico trabajó sin descanso, mientras voluntarios y vecinos donaban sangre, traían agua y apoyaban en lo que podían. Era un esfuerzo colectivo frente a una tragedia compartida. El poder del tornado se dejó ver con claridad en la magnitud de la destrucción. Automóviles fueron lanzados a decenas de metros de distancia. Postes de concreto quedaron partidos como ramas secas y árboles centenarios se desplomaron como si fueran de cartón. Desde el aire, la cicatriz era clara, una franja de destrucción que atravesaba el sur de Eagle Pass, delimitando con precisión quirúrgica las zonas arrasadas. Los meteorólogos que analizaron posteriormente el fenómeno concluyeron que el tornado había mantenido categoría EF3 en la escala Fujita mejorada al cruzar la frontera. Eso significaba vientos que podían superar los 250 km/h. Con esa velocidad, un objeto tan común como una tabla de madera se convierte en un proyectil letal, capaz de atravesar paredes y poner en riesgo la vida de cualquiera que no estuviera resguardado. Los sobrevivientes describieron escenas apocalípticas. Un testigo, entrevistado por la prensa local, contó cómo vio el embudo acercarse mientras intentaba proteger a su familia. Era un monstruo negro, girando, y todo lo que tocaba lo arrancaba del suelo. Sentías que la tierra misma temblaba bajo tus pies. Otro vecino recordó haber salido de los escombros de su casa y encontrarse con un silencio sepulcral interrumpido solo por los gritos de auxilio y el crujir de estructuras colapsadas. El desastre movilizó de inmediato a los cuerpos de rescate de Texas. La Guardia Nacional fue desplegada en las horas siguientes y el gobernador del estado declaró emergencia en la región. Equipos especializados llegaron para evaluar daños y ayudar en las labores de rescate. Helicópteros sobrevolaron las zonas afectadas en busca de personas atrapadas, y perros entrenados recorrieron los escombros para localizar sobrevivientes. La solidaridad comunitaria fue otro de los protagonistas. Vecinos que habían perdido poco o nada se volcaron en ayudar a quienes lo habían perdido todo. Se organizaron albergues improvisados en iglesias y gimnasios, donde cientos de familias encontraron refugio temporal. Donaciones de ropa, comida y agua llegaron desde ciudades cercanas. Eagle Pass, golpeada por la tragedia, mostró también la cara luminosa de la empatía humana. Sin embargo, el dolor era imposible de disimular.
Los funerales de las víctimas se convirtieron en actos comunitarios cargados de lágrimas y silencio. Cada nombre leído en voz alta era una herida abierta en el corazón de la ciudad. Y aunque los daños materiales podían medirse en cifras, la pérdida de vidas humanas era incalculable. El análisis posterior reveló que el sistema de alerta había funcionado parcialmente, pero la falta de preparación comunitaria jugó un papel crucial en la magnitud del desastre. Muchas familias no contaban con refugios seguros, y las construcciones ligeras resultaron ser trampas mortales. La tragedia de Eagle Pass puso en evidencia la vulnerabilidad de comunidades enteras frente a fenómenos de esta magnitud, y la necesidad de reforzar medidas preventivas a ambos lados de la frontera. El cruce del río Bravo había sido más que un simple desplazamiento físico del tornado, fue un recordatorio brutal de que los desastres naturales no entienden de mapas políticos ni de límites humanos. México y Estados Unidos, dos naciones separadas por leyes y fronteras, compartieron esa noche la misma desgracia bajo el mismo cielo. Cuando la tormenta finalmente se disipó, dejó tras de sí un escenario que parecía sacado de una película de catástrofes: barrios enteros destruidos, familias desplazadas, vidas cegadas. Pero también dejó una pregunta que resonaba en la mente de todos. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar la furia de la naturaleza? La respuesta, al menos esa noche, era dolorosamente clara. Huellas de destrucción y lecciones olvidadas. Cuando el cielo finalmente se calmó y el rugido del tornado se extinguió, lo que quedó fue un silencio espeso, un vacío extraño que parecía imposible de llenar. Ese silencio no era paz, era la respiración contenida de una ciudad que despertaba a la magnitud de la tragedia. Tanto en Piedras Negras como en Eagle Pass, el amanecer del día siguiente reveló una realidad que parecía sacada de una pesadilla. Desde el aire la cicatriz era visible. Una franja de destrucción cruzaba barrios enteros, dejando tras de sí un mosaico de casas arrancadas de sus cimientos, árboles tumbados y calles irreconocibles. En Piedras Negras, la villa de Fuente era ahora un laberinto de ruinas, donde cada familia caminaba con incredulidad entre lo que quedaba de su vida anterior. En Eagle Pass, Rosita Valley y sus alrededores mostraban escenas similares, bloques enteros de viviendas prefabricadas reducidos a astillas. Las cifras oficiales ofrecieron una dimensión concreta del desastre. En Piedras Negras, más de 600 casas resultaron severamente dañadas y más de 200 quedaron reducidas a escombros totales. En Eagle Pass, la cifra fue igualmente alarmante: centenares de viviendas destruidas, comercios colapsados, escuelas inutilizadas. Pero las estadísticas frías no reflejaban el verdadero peso de la tragedia. Cada número era una familia, cada vivienda perdida era un espacio cargado de memorias borradas por la fuerza del viento. Las historias personales comenzaron a emerger de entre los escombros. Un hombre de Eagle Pass relató cómo, después de escuchar la sirena, apenas tuvo tiempo de cubrir a sus hijos bajo un colchón antes de que el techo se desintegrara sobre ellos. Sentí el aire arrancarme de los brazos a mi hija, y lo único que hice fue abrazarla más fuerte, dijo a un diario local. Los tres sobrevivieron, pero la imagen del tornado arrasando su calle lo perseguiría por años. En Piedras Negras, una mujer recordó cómo fue rescatada de los restos de su casa gracias a vecinos que cavaron con sus propias manos. Oía los gritos, pero no podía moverme. El polvo no me dejaba respirar. Pensé que ahí iba a morir, contó tiempo después en una entrevista televisiva. Ella perdió a su madre en el mismo evento. Estos relatos, multiplicados por decenas, construyeron un mosaico humano que mostraba no solo la violencia del fenómeno, sino también la vulnerabilidad de las comunidades. Muchos habitantes confesaron no haber sabido qué hacer. Sin refugios subterráneos ni planes de emergencia claros, la mayoría se limitó a improvisar, esconderse en pasillos, cubrirse con colchones, buscar rincones interiores. Algunos sobrevivieron gracias a esas decisiones rápidas, otros no tuvieron la misma suerte. Las escenas de solidaridad también se convirtieron en parte de la memoria colectiva. Voluntarios que no habían perdido nada recorrieron calles con lámparas y herramientas, buscando sobrevivientes. Iglesias abrieron sus puertas como albergues improvisados. Familias enteras donaron ropa, comida y agua. En Eagle Pass,
Un gimnasio se convirtió en refugio para más de un centenar de personas durante semanas. En Piedras Negras, los vecinos compartieron lo poco que les quedaba para sostener a quienes lo habían perdido todo. La prensa de ambos lados de la frontera se hizo eco de la catástrofe. Los titulares hablaban de una tragedia compartida, el tornado que no conoció fronteras. Periódicos locales publicaron imágenes desgarradoras de familias buscando entre los restos de sus casas, mientras que cadenas nacionales mostraban desde helicópteros la magnitud de la cicatriz de destrucción. El mundo descubría, con asombro, que tornados de esa potencia podían golpear incluso regiones donde la población no los esperaba. El análisis técnico posterior dejó en evidencia fallos graves en los sistemas de alerta y en la preparación urbana. Aunque el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió advertencias a tiempo, muchas familias no contaban con medios para recibirlas. En México, los sistemas de alerta temprana eran prácticamente inexistentes en aquel entonces. La falta de refugios adecuados, la fragilidad de las viviendas prefabricadas y la poca cultura de prevención se combinaron para convertir el evento en una tragedia de mayor magnitud. Los ingenieros civiles que inspeccionaron la zona coincidieron en que muchas construcciones no cumplían con estándares capaces de resistir tormentas severas. En Rosita Valley, las casas prefabricadas fueron arrasadas casi sin ofrecer resistencia. En Piedras Negras, las viviendas de bloques de concreto colapsaron porque no contaban con refuerzos estructurales suficientes. La catástrofe no fue solo consecuencia del viento, también fue reflejo de vulnerabilidades humanas acumuladas por décadas. Aún así, la reconstrucción comenzó casi de inmediato. Gobiernos locales, estatales y federales desplegaron recursos y organizaciones civiles aportaron apoyo logístico. Pero el proceso fue lento y doloroso. Para muchas familias, reconstruir una casa significaba empezar desde cero, con la carga emocional de lo perdido aún fresca en la memoria. Más allá de los ladrillos y las cifras, el tornado del año 2007 dejó huellas invisibles. Los psicólogos que trabajaron con sobrevivientes relataron altos niveles de estrés postraumático, especialmente en niños. Muchos tenían pesadillas recurrentes con cielos oscuros, ruidos de viento o lluvias fuertes. Otros, al escuchar sirenas o truenos, revivían el miedo paralizante de aquella tarde. Con el paso de los meses, la vida en Piedras Negras y Eagle Pass fue retomando su ritmo, pero con cicatrices imborrables. Las familias aprendieron, dolorosamente, que la prevención no era un lujo sino una necesidad. Algunos comenzaron a construir refugios improvisados en sus patios, otros adquirieron radios meteorológicos. Las escuelas implementaron simulacros de emergencia. La memoria de lo ocurrido había sembrado una nueva conciencia. Sin embargo, con el tiempo, como suele suceder, la tragedia fue relegada a un recuerdo. Los titulares desaparecieron, la ayuda externa se fue reduciendo, y las dos ciudades quedaron solas frente a la tarea de reconstruir sus vidas. Muchos vecinos temieron que las lecciones aprendidas se olvidaran con la rutina, hasta que un nuevo desastre volviera a recordarles la vulnerabilidad de sus comunidades. El tornado del 2007 no fue el más mortífero ni el más grande en la historia de la frontera, pero sí dejó una enseñanza inolvidable. La fuerza del viento puede borrar en minutos lo que generaciones tardaron décadas en construir. Y si las comunidades no están preparadas, el precio siempre se paga con vidas humanas. El 24 de abril del año 2007 quedó inscrito en la memoria de dos ciudades hermanas unidas por el dolor. Piedras Negras y Eagle Pass, separadas por el cauce del río Bravo, vivieron la misma tragedia bajo un mismo cielo. En cuestión de minutos, el tornado borró las fronteras que los mapas dibujan y recordó a todos que, frente a la naturaleza, no existen muros ni límites nacionales. El viento no entiende de idiomas, banderas o himnos. Solo responde a leyes invisibles de la atmósfera, a contrastes de calor y frío, a corrientes ascendentes y descendentes que, al chocar, engendran la furia. Y esa furia cae por igual sobre todos, sin importar el lado del río en el que se habite. Lo que dejó atrás fue más que destrucción material. Dejó cicatrices en las calles, en los cuerpos y, sobre todo, en el alma de las comunidades. Familias que perdieron a sus seres queridos.
Niños que aprendieron demasiado pronto lo que significa el miedo, barrios enteros que comprendieron en una sola noche la fragilidad de sus cimientos. Pero también dejó un testimonio de resiliencia, la solidaridad que cruzó fronteras, las manos que se unieron para rescatar, los refugios que se abrieron sin preguntar pasaportes. La reflexión que surge de esa tragedia es clara. Ninguna comunidad está completamente a salvo, la preparación salva vidas. Refugios seguros, sistemas de alerta confiables, educación preventiva en escuelas y familias, todo ello puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El tornado del año 2007 mostró, con crudeza, qué ocurre cuando esas medidas faltan. Hoy, al mirar hacia atrás, recordamos que fueron 3 vidas perdidas en Piedras Negras y 7 en Eagle Pass. 10 personas en total que no regresaron a casa aquella noche. 10 ausencias que nos recuerdan que cada cifra es un rostro, una historia, un vacío imposible de llenar. En su memoria, el compromiso no puede ser el olvido, sino la prevención. Porque la naturaleza volverá a probar nuestras defensas, y cuando lo haga, solo nos quedará lo aprendido. El viento no entiende fronteras, pero nosotros sí podemos entender que la unidad, la preparación y la empatía son las únicas armas capaces de resistir su furia. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros al narrarla, suscríbete al canal Tornado Extremo. Aquí seguimos explorando los eventos más impactantes de la naturaleza, porque conocerlos es la mejor forma de estar preparados. No olvides dar like, compartir este documental y acompañarnos en nuestro próximo viaje al corazón de la tormenta.